diferencias y el principio está bien que uno se ponga un salario y demás, pero tiene que ser coherente, ¿eh? Yo me pongo en el lugar de un evaluador y si a mí una persona en España me dice que con una starting grant quiere cobrar 10.000 euros al mes, pues digo, a mí eso me parece una exageración, está perturbando el sistema y eso no es posible. Ahora, me dice 3.000, 4.000 euros y a lo mejor digo, pues puede ser razonable. Entonces, tener en cuenta que los que evalúan son personas que están en el sistema y tienen que valorarlo pues en el contexto. Entonces, tener cuidado, porque a lo mejor si uno se pasa de ambicioso, le dice, mira, este presupuesto es descabellado y usted no me está presentando un presupuesto coherente. Entonces, valorarlo a la hora de poneros un salario o de un incremento salarial que sea algo contextualizado y que también es verdad que os pueda permitir saltar a otro país para tener un salario pues adecuado en otro país, pero no seáis demasiado ambiciosos porque al final pueden aceptarlo, pero también os podéis caer. El presupuesto también se valora en la evaluación. Entonces, equilibrio, en el fondo, equilibrio y sentido común, que como siempre se dice es el menos habitual de los sentidos, pero sentido común. Negociarlo con vuestra institución, ni se os ocurra no negociarlo, porque luego estamos llenos de problemas a la hora de establecer los convenios que hay que firmar después. Entonces, y además que esa negociación, mi consejo es que a ser posible os la den por escrito, para que luego no haya problemas. Es decir, que el gerente o el responsable os diga, sí, el salario que yo te voy a poder permitir aquí o el incremento o lo que cuesta un postdoc, en fin, lo que hemos hablado es tal, y os den las tablas, que luego si acaso mejorarán con el tiempo, pero nunca empeorarán. Y tú le presentas después a tu gerente y mira, esto es lo que tú me dijiste, ahora no me vengas diciendo que yo no me puedo traer a fulanito de tal de Estados Unidos, que me he comprometido con él a pagarle tantos miles de euros al mes y ahora me digas que va a venir por 1.500, porque entonces no me lo traigo. Entonces, creo que debemos de ser todos conscientes, instituciones e investigadores, de que hay que ser serios en esto cuando trabajemos a nivel europeo, por supuesto, porque nos van a fiscalizar. No sé, a mí me gustaría añadir algo, pues un poco de... Yo he tenido experiencia personal a la hora de pedir el starting grant y entonces ahí va una parte de complemento salarial y una parte de sueldos a los investigadores. No es necesariamente fácil negociar a priori con una institución cuál va a ser tu complemento salarial. Ahí os podéis encontrar, siendo completamente sincero, con impedimentos prácticos, que pues no sea fácil encontrar la persona que sabe cómo funciona lo de los complementos salariales. A mí, en concreto, eso me ocurrió y yo he tardado tiempo en conocer cómo funcionaba en mi institución un complemento salarial. Sé que tendréis un deadline y si de verdad queréis negociar con vuestra institución por antelación cómo se hace un complemento salarial, más vale que lo hagáis con mucho tiempo, porque es un procedimiento que puede ser bastante costoso. Y luego, desde el punto de vista práctico, a la hora de no cometer excesos o no quedarse corto, una buena manera de calcular el sueldo es decir, bueno, pues voy a ser líder de un grupo, ¿qué poder adquisitivo tiene una persona con esta responsabilidad en los países europeos? Y si el sueldo que os pongáis se ajusta a ese poder adquisitivo, no tiene por qué crear ningún resquemor en el panel. Entonces se trata de poner algo razonable. Hay otra pregunta. Y en lo que pasa el micrófono, yo quería hacer otro también comentario. Me preocupa esta negociación con las instituciones que ocurre con la gente que no está aquí. O sea, los que están ya en España siempre será más fácil, pero ¿qué pasa con un señor que esté en Estados Unidos o señora y diga, me quiero ir y quiero volver a la Complutense, pero desde Estados Unidos, ¿cómo me voy a poner yo en contacto con la Complutense para saber qué sueldo tengo que poner, etcétera? Es decir, que Hombre, pues, mira, no nos pasemos tampoco de... Se tiene que poner en contacto para que no pase otra cosa y es que luego llegue aquí y no le den espacio, no le digan cómo puede contratar a la gente. Es decir, que ahí hay un elemento de las instituciones que me parece muy importante y es que para eso también están las oficinas europeas en las instituciones, para servir de antena para estas negociaciones, porque lo que no es de recibo es que una institución así sin más diga, vale, pues échalo, vente aquí que ya veremos, porque luego pasa lo que pasa y ejemplos haylos. Entonces, lo mejor es que cuando uno de fuera, si conocéis a alguien que se quiere venir,
un mínimo de conocimiento de la institución a la que se viene, un mínimo de las normas que rigen en la institución, porque al final esa persona se tiene que instalar en un departamento universitario o en un centro del CSIC o en un OPI o donde sea. Y eso no puede ser simplemente yo he hecho el proyecto a ver qué pasa, porque luego hay que firmar unos acuerdos con la institución, hay que acordar los salarios, los dineros, cómo se va a gastar y toda una serie de cosas, cómo vas a contratar al personal. Y entonces puede que al final lo que ocurra es que ese proyecto sea inviable en esa institución y tengas que pedir el traslado a otra que te lo facilite. Así que mi consejo es que incluso para los de fuera, que es más difícil hablar o lo que sea, que las universidades, los OPIs establezcan. Y para eso también tenemos a los NCPs y a nosotros, que seguro que les podemos echar una mano. Si alguno conocéis que se quiere venir a España, extranjero o español, y no sabe a qué universidad apuntarse, no sabe a dónde ir, cómo buscar el hueco porque quiere venir, que nos lo diga, que yo me comprometo personalmente a ayudarle a buscar ese nicho donde encajar su proyecto. ¿De acuerdo? Es decir, que venirse por venirse para que luego tengamos un problema tampoco es la cuestión, ¿eh? Ojo con esto. La pregunta, sí, por favor. Hola, yo soy Ramón y Cajal, trabajo en el área de matemáticas aquí en la Complutense y es el último año que puedo solicitar la Starting Grant, así que bueno, me lo estoy planteando. Realmente tengo una pregunta acerca de los equipos de trabajo, ¿no? O sea, yo por mi trayectoria, la gente con la que trabajo y con la que colaboro, pues unos están en Canadá, otros están en Italia, trabajo también con un ruso. La mayor parte de ellos son científicos más senior y entonces la pregunta concreta es, ¿conviene incluir a esta gente en el proyecto? Sí, no, ayuda, perjudica. Y un poco más en específico para Javier, ya que trabajo en el mismo área que él, el trabajo en matemáticas es fundamentalmente personal, aunque luego uno complementa con la de otra gente. Entonces, ¿cómo puede valorar la comisión el hecho de que en el proyecto pues venga diferentes participantes de diferentes países? Esa es un poco la pregunta. Vamos a ver, no hay ningún problema en que los miembros del equipo sean multinacionales, vamos. La comisión, el RC, el panel va a valorar el currículum del investigador principal y va a tener en cuenta si tiene un proyecto, si tiene un equipo, quién es ese equipo. Ni el panel le evaluará para hacer este trabajo con este equipo es lo ideal o no es lo ideal, considerará le sobra o no le sobra, es decir, ni a favor ni en contra. Si el equipo es coherente y se necesita para hacer ese trabajo, no hay absolutamente ningún problema en poner un equipo de distintos países del mundo. El único que tiene que estar en Europa es el investigador principal. El equipo puede ser de cualquier sitio. A ver, un matiz importante. ¿Qué hacemos y cómo pagamos al equipo? Porque esto es un problema. Es decir, si el equipo son investigadores extranjeros, mi consejo es que salvo que sean absolutamente imprescindibles, Europa no quiere pagar investigación en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en otros países. Europa quiere pagar la investigación en Europa. Es decir, si tenemos que contratar o subcontratar investigación externa, es decir, tendríamos que pagarle a Canadá una cierta cantidad de dinero, esto tiene que estar muy bien justificado, porque si no, el panel, dependiendo también de quién, no lo va a considerar positivo. Otra cosa muy distinta es que nosotros traigamos a ese investigador canadiense durante 3, 4 meses, 5 meses o X meses a mi universidad y a mi departamento y entonces colabore conmigo y entonces sí, le tengo que pagar un salario, unas dietas, un alojamiento, etcétera. Pero ojo, es decir, no es fácil ya desde nuestro sistema nacional transferir dinero a instituciones extranjeras, salvo por temas de subcontratación, que entonces no es tan difícil. Pero si vamos a subcontratar el 50% del proyecto, el X% del proyecto, entonces ¿quién lo hace? ¿Europa o Canadá? Entonces, ojo con el equipo. El equipo tiene que ser una ayuda, pero también cuando confeccionéis el presupuesto, tener en cuenta cómo lo vais a hacer participar, qué le vais a dar al equipo y sobre todo mi consejo es que lo mejor es que digáis que esas personas colaboran con vosotros y que a lo mejor van a hacer estancias breves de 3 meses, dependiendo del área de la especialidad, y que entonces sí que vais a reservar una cantidad de dinero para pagarlos, porque eso va a hacer muy creíble que vayan a colaborar con vosotros. Si incluís en el presupuesto una estancia de un investigador estadounidense en vuestro laboratorio, porque eso a mí me daría la sensación de que efectivamente va a venir y va a trabajar con vosotros. ¿Que va a colaborar desde fuera? A mí como referee me lo tendríais que justificar muy bien,
por trayectoria, por otra serie de cosas, para creerme que de verdad no es la típica carta del amigo que te ayuda a presentar un proyecto. O sea que pensar en todo esto para concentrar el objetivo de la colaboración. Colaboración sí, pero ojo con los presupuestos y ojo con la credibilidad de esa colaboración. No sea que al final resulte que es que todo lo van a hacer ellos. Y entonces resulta que tú solamente lo que haces es de coordinador de un equipo multinacional. Y eso te va a costar mucho en el interview demostrarlo. A ver, perdona, José Luis. Yo entiendo que la pregunta es no hacer una subcontratación, ¿no? Porque, claro, sino tener un equipo